podemos decir tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, tú eres el que has cuidado de cada uno Gracias, de nosotros. bendito Dios. Sí. Padre, tú nos has dado vida y nos das Sí, una Señor. oportunidad más Gracias, de gracias. podernos acercar a ti y reconocer que tú eres grande. Amén, amén. Padre, nos hemos llegado a este lugar para poderte dar la honra Sí, y Señor. la gloria Sí, Señor. a ti y poder expresar ese agradecimiento Sí. por la oportunidad de vida que nos das. Sí, Señor. Padre, pedimos que tú nos asistas, Padre, que tu gracia sea con cada uno de Amén. nosotros Sí, Señor. y tú puedas bendecir a tus hijos en esta mañana. Sí, Señor. Padre, toma tú el control completo de este pequeño servicio. Pedimos bendición por la lectura de tu Señor. palabra Sí, Señor. y comenzamos a estar repitiendo o leyendo de lo que tú ya hablaste Sí, bendito a través Dios. del séptimo mensajero. Padre, todo lo ponemos en tu mano Sí, y en Señor. tu bendición Sí. por cada uno de los jóvenes. Te lo pedimos todo en Sí, el bendito nombre de Señor. nuestro Señor, Señor. Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. No creo por qué podamos estar tan tristes. Yo creo que debemos estar contentos con el Señor al saber que Dios nos da vida. Amén. Y tenemos una oportunidad más de poder servir al Señor. Cuando venimos a este lugar, debemos venir con todos los ánimos, mostrando esa alegría en cada uno de nuestros corazones. Sí, Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Algo es algo, pero debemos de estar más que contentos. Sí, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y siempre en Lucas 7. San Lucas capítulo 7. ¿Lo tienen? Versículo 36. Amén. La Amén. palabra del Señor dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Amén. Bien, estamos esperando a Dios, que sea Dios quien tome la dirección de este servicio y cada uno de ustedes puedan ser bendecidos. Sí, Señor. Debemos de reconocer que si Dios nos da una oportunidad es para que nosotros nos acerquemos más a Él. Porque sabemos que el tiempo pasa, cada usted y sus deseos, pero el Señor permanece para siempre. Entonces vemos que la oportunidad que tenemos es de llegarnos a Dios y poder ser sus hijos. Entonces es la cosa más grande, más maravillosa, de que nosotros seamos hijos e hijas de Dios. Y sabemos que Dios nos da oportunidades. Sí. Ese es el por qué estamos meditando este mensaje. El profeta le titula El peor pecador en la ciudad. Sí. Vemos que este joven tuvo la oportunidad de poderse arrodillar ante Dios y poder pedir perdón por su pecado. Ve el aviso que llevaba de su amo, eso lo hubiera tomado por último. Pero él hubiera estado agradecido porque tenía la oportunidad de estar ante el Creador de los cielos y la tierra. Pero vemos que él dejó desperdiciar esta gran oportunidad. Entonces, esa oportunidad la tiene cada uno de ustedes como jóvenes, de poder venir y recibirle a Él, aceptarle a Él y poder recibir vida eterna. Esto está en su mano, como estuvo en las manos de este joven. Pero este joven desperdició esa gran oportunidad y por eso el profeta le titula El peor pecador en la ciudad. Que sea el Señor que nos ayude si estamos acá para un propósito, y eso es aprender más de Dios. Tenemos la oportunidad de poder caminar en ese camino que nos lleva hacia vida eterna. Amén. Entonces vemos que ustedes son privilegiados, porque quizás han nacido dentro de una familia de creyentes y usted tiene esa oportunidad. Ve si ese no hubiera sido el caso, en qué condición se estuviera, pues estuviéramos lejos de la realidad, pero vemos que ustedes están cerca de esa bendición de vida eterna. Solamente de venir y creer en el Señor y aceptarlo con todo nuestro corazón, y será vida eterna para cada uno de ustedes
pero nosotros tenemos que aceptarle, reconocerle y poder pegar los pasos que tenemos que pegar. Tenemos la oportunidad. Dice así, este joven se acerca y dice: tú eres Jesús de Nazaret. Y mi maestro, el fariseo de cierta ciudad, un doctor, él va a tener un gran banquete y quiere que vengas y seas su huésped en ese banquete. Vemos que este joven estaba interesado en dar el aviso que su amo había enviado a Jesús, y vemos que dejó desperdiciar la oportunidad en su vida de poder recibir vida eterna. Amén. Que sea el Señor que nos ayude. Espero que podamos ver una enseñanza, un ejemplo para cada uno de nosotros, no venir y tomarlo simplemente como una historia que pasó allá, pero vea usted, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Puedo ver todos los ojos de los apóstoles mirando. ¿Qué va a decir? Él dijo: yo di a tu Señor que estaré allí en tal y tal fecha. Pedí y se os dará, siempre con Jesús. Él dijo: estaré allí en tal y tal fecha. Vemos que Dios esto lo sabía, que antes de la fundación del mundo había un propósito de poder aceptar esta invitación, no tanto por complacer a este fariseo, sino que ahí estaba una hija de Abraham que iba a tener la oportunidad. Vemos que este joven desperdició la oportunidad. Vemos que el fariseo desperdició la oportunidad, pero sí estaba una mujer que apreció esa oportunidad que Dios le estaba dando, y ella encontró en Jesús vida eterna. Ya usted, qué bendición es el poder encontrar esa vida eterna y poder reconocer el propósito de Jesús. Aceptar esta invitación era por esta mujer. A usted una alma. Dice así, dice: di a tu Señor que estaré allí en tal y tal fecha. Pedí y se os dará, siempre con Jesús. Él dijo: estaré allí en tal y tal fecha. Luego dice: puedo ir a Pedro decir: oh no, Señor, tú no quieres ir allá, pues ese fariseo tiene algo bajo la manga. Y sabemos que Jesús lo sabía. Jesús sabía el propósito del fariseo. Él lo que quería era burlarse de él, pero el propósito de aceptar esa invitación era esa mujer que iba a recibir esa bendición, ese perdón. Amén, Señor. Dice así: él no te quiere para nada bueno, pues hay demasiada gente enferma aquí para ser ministrada. Gente que te ama está ocupada alrededor de ti, tratando de tener un momento contigo, pues tú no quieres ir a ver al fariseo. Pero nadie jamás le pregunta a Jesús, sino lo que él siempre responde a su deseo. Él dijo: nosotros iremos. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Nosotros iremos. Y este corredor, un muchacho joven, espero que meditemos en él, la oportunidad que este muchacho tuvo y ver la oportunidad que tienen ustedes como jóvenes de poder venir y creerle al Señor con todo su corazón y servirle como Él se merece. Y este corredor, un muchacho joven, mozo, lavador de pies de la casa de este fariseo rico, bueno, su tarea había terminado y se alejó de Jesús y comenzó su camino de regreso a casa, satisfecho de haber completado todo, porque había cumplido los deseos de su amo. Él se sentía satisfecho porque había quedado bien con su amo, que él había llevado el recado a quien Jesús se lo había mandado, y él regresa de esa manera satisfecho. Pero a usted, qué oportunidad él había dejado pasar. Cuando estuvo ante el hombre, Dios, quien podía perdonarle sus pecados y darle vida eterna. Entonces, por eso predica un mensaje y dice: el hombre más vil en la ciudad, hablando de este mismo joven. Vea usted la oportunidad que dejó pasar. Que Dios nos pueda ayudar. La oportunidad que ustedes como jóvenes están dejando pasar. Que sea el Señor que nos ayude. Es de venir,
de inmediato y rendirnos a Él y reconocer que Él nos está ofreciendo vida eterna. Pero qué oportunidad nosotros como jóvenes o ustedes como jóvenes están dejando pasar. Tienen la oportunidad de recibir vida eterna. Pero ¿qué estará pasando con este joven? El peor pecador de la ciudad. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que él se sentía satisfecho porque había cumplido. Vemos fue fácil el poder hallar a Jesús. Vemos que él llegaba a cierto lugar y luego le decían que él ya se había ido por otro lugar y vemos que no le fue fácil poder encontrar. Pero el deseo de él era nomás complacer a su amo de entregar esa invitación que le estaba haciendo a Jesús. Pero vea usted lo que él dejó pasar. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así, dice, qué error, dice entre signos de admiración, qué error cometió este joven. ¿Sabe usted? Pero vemos que él dejó pasar esa oportunidad y era la única oportunidad. Que Dios nos pueda ayudar. Amén. Sabemos que es en vida cuando tenemos la oportunidad. Sabemos que cuando partimos, si no hicimos bien la cosa, ya no tenemos oportunidad, todo está terminado. ¡Qué error! El hombre parado en la presencia de la vida eterna, de pie delante del mismo Dios del cielo, y sin embargo, después de haber cumplido todo lo de su religión, sus deberes en la iglesia, se alejó sin pedir siquiera el perdón de su pecado. Es lamentable. Él tuvo la oportunidad, él estuvo, vea usted, enfrente de él, nuestro Señor Jesucristo, el que podía obrar en su vida, el que le podía dar vida eterna. Por eso el profeta dice, ¿qué error cometió este joven? ¿Qué error podrían estar cometiendo cada uno de ustedes al venir y escuchar que hay un Dios que perdona los pecados, que hay un camino que nos lleva a vida eterna? Amén. Y lo escuchamos quizás a cada domingo en la escuela dominical o en los servicios regulares. Pero vea usted qué error el que se está cometiendo al no venir y aceptarle a Él, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¡Qué error el que se puede estar cometiendo! ¿Ve usted? Tremendo, porque vemos que ese hombre solo una oportunidad tuvo, que a nosotros Dios nos ha dado muchas oportunidades, pero qué error el que se pueda estar cometiendo. ¡Qué error! El hombre parado en la presencia de la vida eterna, de pie delante del mismo Dios del cielo, sin embargo, después de haber cumplido todo lo de su religión, sus deberes en la iglesia, se alejó sin pedir siquiera el perdón de su pecado. La dice, desearía poderme parar con ese error. Que Dios nos ayude. Amén. Qué oportunidad. Era para caer de rodillas, era para poder empezar el arrepentimiento y aceptarle como Él, y Él le hubiera dado vida eterna. Lo que Él hizo con aquella mujer que le lavó los pies en ese mismo momento, vemos que para ella era la bendición. Esa mujer vio para ella la oportunidad de su vida. Vemos que ella sintió ese llamado de querer hacer algo por Jesús, y vemos que ella hizo todo lo que podía hacer, y vemos que enseguida el Señor le dice que sus muchos pecados le eran perdonados. Esta mujer recibió la bendición porque la oportunidad que se le había presentado a ella no la desperdició, sino que ella lo tomó con todo su corazón. Y vea usted qué bendición. Que sea el Señor que nos ayude. Ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos de tomar, de recibir ese perdón, de recibir esa oportunidad que Dios nos da. Que sea el Señor que nos ayude para poder meditar en nuestro Dios. Él es el único quien está dando vida eterna. Amén. Pero dice, desearía poderme parar donde Él se paró, desearía poder estar en ese lugar donde Él estuvo parado. Hablando de ese lugar donde este joven estuvo parado y dejó ir la oportunidad más grande en su vida.
Porque dice, yo desearía tener ese lugar. Dice así, donde él estuvo parado, ¿saben lo que yo haría? Hace como una pregunta en el signo de interrogación. Dice, interesarían tantos asuntos de la iglesia, caería sobre mi rostro y diría, querido Señor Jesús, el Maestro de la vida, dame tu gracia perdonadora, si tuviera la oportunidad de estar delante de Él. Que sea el Señor que nos ayude y sabemos que estamos delante de Él. Tenemos la oportunidad para poder venir y apreciar lo que Dios nos está ofreciendo. Dios nos ofrece vida eterna. Vemos lo que nos habla ahí en San Juan, que Él es el camino, Él es la puerta, no hay otro medio, es Él al que nosotros tenemos que creer y vemos que así podemos tener la vida eterna. Dice así, creo que ese es casi el sentir de todo aquí, dice, haríamos lo mismo, pero Él dice, pero hoy es como era entonces, estamos tan ocupados en tantas cosas que tenemos que hacer en la iglesia, tanto nos requiere la iglesia y tantos lugares para ir, hasta que realmente fallamos muchas veces para recibir la oportunidad y tal vez alguna noche tenemos que ir a practicar para el servicio de campo. Ese es el Señor que nos ayuda. Tenemos que hacer otra cosa. Está hablando que la gente, vemos que ellos toman lo que es como religioso y quedar bien con la iglesia y todo eso, pero vemos que se requiere algo más allá de eso, se requiere una vida completamente entregada a Dios y poder recibir a Él. Dice así, dice, tenemos que hacer otra cosa, algo tal vez, dice naturaleza religiosa. O sea, sabemos que en ese ámbito la gente se mueve en el venir y ser religioso, ayudar a la causa y todo eso, pero vemos que se necesita algo más fuerte que eso. Tenemos que hacer otra cosa, algo tal vez, dice la naturaleza religiosa, pero cuando el Espíritu Santo está hablando en su corazón, lo mejor que usted puede hacer es responder siempre, no importa lo que sea, a qué hora de la noche o qué clase de diligencia estén haciendo, porque quizás Él no hablará más por mucho tiempo y tal vez nunca. ¿A usted? Dios nos da una oportunidad, Dios nos habla, Dios pone ese sentir en cada uno de nosotros, y cuando Dios pone ese sentir, nosotros tenemos que obedecerle a Él, porque es posible que ya nunca jamás tengamos otra oportunidad. Correcto. Que Dios nos pueda ayudar. Amén. De tomar las cosas del Señor en serio. Podemos ser religiosos, podemos asistir a la iglesia, ve y que nos gustan los cantos, de usted y tantas cosas, pero no es solamente eso. Tiene que haber un arrepentimiento, una entrega y recibir a Él como nuestro Salvador personal. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, porque quizás Él no hablará más por mucho tiempo y tal vez nunca. De cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad que Dios nos habla, nos enseña el camino hacia vida eterna, y a veces nosotros pues lo ignoramos y lo pensamos y decimos, pues yo quizás más después. ¿Sabe usted? Cuando sabemos que la vida nuestra está en las manos del Señor, por eso la Escritura dice que no hay un mañana, es hoy cuando nosotros tenemos que actuar, es hoy que nosotros tenemos que reconocer y aceptar la oportunidad que Dios nos está dando, porque mañana será demasiado tarde. ¿A usted? Sabemos en lo que es nuestra vida, de un accidente, un paro al corazón y todo se terminó. ¿Ve? Porque quienes que dicen ya en el momento de partida, entonces me voy a entregar al Señor. Sabemos que a veces no hay oportunidad de eso. La muerte llega así veloz. Entonces debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Amén, Señor. Dice así, pero este joven se paró tan cerca de la vida eterna. Vea que estuvo frente de él, de esa vida eterna, y ni siquiera nunca pidió por ella. Qué lamentable. Vea usted,
Señor que nos ayude. Espero que no sea el caso de ustedes en esta mañana. Pero ustedes han asistido aquí a este lugar, a la escuela dominical de niños, y luego vemos que entraron a la escuela dominical de jóvenes. Ve usted y escucha la palabra, como decimos, es seguido. Pero ve usted, nosotros lo dejamos pasar por alto. Que sea el Señor que nos ayude. Amén. Qué lamentable, qué error el que se puede estar cometiendo, teniendo la oportunidad y no recibirla. Que sea el Señor que nos ayude. Señor. Solo por religiosidad venimos, nos vamos, volvemos a venir y estamos de esa manera. Y nunca sentir de ese halo, esa fuerza para poder venir y recibir el perdón de nuestros pecados, lo cual sabemos que solamente Dios lo puede dar, porque Él murió con ese propósito. Él pagó el precio para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener esa oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos ese privilegio, estamos enfrente de esa bendición, como este joven estuvo enfrente de la vida eterna, pero vemos que desperdició esa oportunidad. Nosotros la podríamos estar desperdiciando. Espero que podamos meditar en él. Pero este joven se paró tan cerca de la vida eterna y ni siquiera nunca pidió por ella. Bueno, nosotros condenamos lo fuerte que está acá. Dice, porque cada uno de ustedes, si yo le hiciera la pregunta, ¿qué piensan ustedes de ese joven? Arely, ¿qué piensa de ese joven? Ajá. Rebeca. Ajá. Entonces, y le puedo preguntar a cada uno de ustedes y ustedes me van a contestar que perdió la oportunidad. Pero ¿qué de cada una de sus vidas? Sí, correcto. ¿Qué la oportunidad que ustedes están perdiendo al estar enfrente de la vida eterna, cuando ustedes lo oyen seguido, que solamente Él es el que puede darnos vida eterna? Amén. Y no venir y atender a ese llamado? ¿Qué estaría pasando con nosotros? Estaríamos perdiendo la única oportunidad. Sí, correcto. Que Dios nos pueda ayudar. Amén, amén. Dice, bueno, nosotros condenamos a este hombre, pero ¿saben qué? Tal vez usted y yo hemos sido culpables de lo mismo. Correcto. Que Dios nos ayude. Amén, sí, Señor. Qué error el que nosotros podríamos estar cometiendo. Permanecer escuchando la palabra del Señor y no ponerle atención, sino seguir lo mismo y seguir lo mismo. Como decimos, oímos por un lado y sale por otro lado, y no tenemos nada, no retenemos nada de esa bendición. Pero usted estaríamos cometiendo el mismo error que este joven cometió. Dice así, bueno, nosotros condenamos a este hombre, pero ¿saben qué? Tal vez usted y yo hemos sido culpables de lo mismo. Parados, dice, o a la distancia, una voz de la vida eterna, mirándola, observándola y alejarnos de ella, tan vacío como Él fue. Eso es correcto, estamos demasiado ocupados en otras cosas. Que a usted que sea el Señor que nos ayude, pero que nosotros nos preocupamos por otras cosas, por la vida quizás diaria, pero usted por entretenimiento, por cosas que no valen la pena, y desperdiciamos la bendición de vida eterna, de poder venir y leer esa Biblia, leer el mensaje. Venimos y leemos otras cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cometiendo el mismo error que este muchacho cometió. Ve, porque tenemos la misma oportunidad. Estamos ante la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos está haciendo ese llamado de constantemente, nos está haciendo ese llamado, y nosotros nos rehusamos. Nosotros, en vez de acercarnos a Él, nos distanciamos, nos alejamos, y vea usted lo que este joven hizo. Él se fue satisfecho porque había obtenido lo que él quería hacer o cumplir lo que su amo le había enviado, y él se fue satisfecho, pero sin esperanza de vida eterna. ¿Será esa la condición de cada uno de nosotros? Sabemos que esto
pensarlo individual. Porque sabemos que la salvación es individual. Amén. Pero déjenme decirle, cada uno de ustedes en este lugar tienen esa oportunidad de acercarnos o alejarnos como este joven lo hizo. Entonces, eso depende de cada una de su vida y ese será el lugar a donde podríamos ir. Depende si lo aceptamos o lo rechazamos. Que sea el Señor quien pueda ayudar. Amén. Dice así. Dice, o a la distancia una voz de vida eterna, mirándola, observándola y alejarnos de ella, tan vacío como él fue. Eso es correcto. Estamos demasiado ocupados con otras cosas. Yo creo que lo entendemos, que son las otras cosas a donde nosotros estamos ocupados. Que Dios pueda ayudar. Amén. Muchas personas hoy, ustedes tienen tantas cosas que hacer, tienen que hacer sus compras, tienen que darse prisa, esto y aquello, solo tienen prisa, y no llegan a ninguna parte. Que Dios nos pueda ayudar. Sabemos que el diablo es listo y nos entretiene en una otra cosa y vemos que ocupamos ese tiempo y lo desperdiciamos. Esa es la tarea que el diablo tiene. Que Dios nos ayude a reconocer la fuente de vida eterna. Amén. Dice así, vea usted, cuando nosotros estamos entretenidos en esto y lo otro, en cosas que no son importantes en cuanto a vida eterna, nosotros nos estamos alejando más de Dios todo el tiempo. Qué lamentable es. Ver porque prisa por esto, por otro. Entonces lo que pasa es, recuerda que acá, alejándose más de Dios todo el tiempo. Ahora eso es correcto, pero él pensó que había empleado exactamente lo que se suponía que debía hacer, y eso es todo. Él estaba satisfecho, él pensaba que eso era todo, él quería quedar bien con su amo, venir y decir, le entregué la invitación a él y dijo que iba a venir. Eso lo hizo satisfecho, pero vemos que él se alejó de esa oportunidad de obtener ese perdón y vida eterna. Estará pasando con nosotros lo mismo. Que el Señor pueda ayudarnos. Amén. Pero que lo podamos meditar y pensar en serio. ¿Qué es lo que nos conviene? De una o la otra cosa. De aquí tenemos este ejemplo de este joven que dejó pasar su oportunidad. De hecho, en el tiempo de la muerte, él se había arrepentido de no haberse hincado, arrodillado ante él y obtener la vida eterna. Pero vea usted, cuando se pasa la línea de misericordia, ya no hay oportunidad. Dios nos da una oportunidad y nosotros tenemos que apreciarla, reconocer que es la única oportunidad que Dios nos está dando para poder obtener vida eterna y estar con Él por una eternidad. La tienen cada uno de ustedes, pero depende de lo que nosotros tomemos. Vea usted, este joven, cuando él hizo eso, él se estaba alejando más y más. Dice, pero él pensó que había completado exactamente lo que suponía que debía ser, y eso es todo. Vea lo que dice acá. Muchas veces venimos a la iglesia y ponemos nuestro nombre en un papel y estrechamos manos con el pastor, somos bautizados en agua y pensamos ahora hemos cumplido. Vea usted qué tan profundo es esto, que vemos que esto es una caminata, vemos que este es un proceso, sabemos que el proceso para empezar es arrepentimiento y luego el bautismo en agua, pero no nos podemos quedar allí porque a veces el problema con muchos y eso que ya creí, ya me bauticé y que ya estuvo, pero vemos que es un proceso, nosotros tenemos que proseguir. Esto está ya más profundo para aquellos que tal vez han tomado esa decisión de venir a las aguas, pero vemos que solamente lo hacen como religiosos, no hay una entrega, no hay un nacimiento y se necesita tener esa experiencia. Muchas veces venimos a la iglesia y ponemos nuestro nombre en un papel, echamos manos con el pastor,
somos bautizados en agua y pensamos, ahora hemos cumplido con nuestra religión y dejan la cosa principal. Que Dios nos ayude. Esto es un batallar, esto es seguir y seguir Amén. adelante. Sí, Señor. Pero la gente viene y se conforma. Ya me bauticé, ya estuvo, si quiero voy a la iglesia, si no, no, y piensan que ya lo tienen. Pero para usted es un engaño el que ha tomado el control de ellos. Y dejan la cosa principal, una charla con el Señor Jesús. Ustedes tienen la oportunidad y muchas veces y no lo hacen. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener un acercamiento, una plática con Él. Ya usted tenemos la oportunidad, pero a veces nosotros no lo hacemos. En vez de acercarnos a Él, nos alejamos. Que Dios nos ayude. Espero que tengamos en mente el ejemplo de este joven. Me pregunto qué causó que este joven hiciera esto. Puedo ver tal vez una semana antes, en otra ciudad, una gran sinagoga gris y un pastor allí lo llamaremos doctor fariseo. Solo por darle un nombre, y puedo verlo mientras camina por sus grandes salones, sus grandes alfombras en el suelo, muebles finos y una casa, dice, frotándose sus pequeñas manos gordas y rechonchas y diciendo, bueno, tú sabes, soy un hombre respetado en esta ciudad, tengo un título, un bachiller en arte, me llaman doctor. Todo el mundo, cuando voy al centro de la ciudad, me ven como doctor fariseo. Buenos días, doctor fariseo. Oh, soy el líder de un montón de logias y cosas. Y cuando los clubes se reúnen, ellos me piden que hable. Soy un orador muy influyente también y la ciudad me mira a mí. Simplemente hay demasiado yo. Vemos que eso es lo que estaba aconteciendo con este fariseo. Él se sentía que era grande, que era respetado, que tenía muchos grupos a su mando, y vemos que él se creía lo máximo. Simplemente hay demasiado yo en eso. Yo. Aquí hace algún tiempo un ministro sobresaliente me escribió una carta y a menos de media página y le conté 22 yo en ella. Yo tengo esto, yo tengo eso, yo tengo. Después de todo, usted no tiene nada que Dios no le dio. Así que usted debe de ver dónde entra Jesús. Pero usted, la gente se llena de conocimiento, pero usted solamente para cumplir lo que es ser religioso, pero vemos que de Dios no hay nada. Entonces vemos que el venir y ser llamado de parte de Dios es algo muy diferente, y tener esa experiencia, seguir esa caminata, ese proceso y poder obtener el bautismo del Espíritu Santo. Amén. O sea, nacer de nuevo, una vida completamente cambiada, no una vida religiosa, sino una vida entregada como hijo e hija del Señor. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Porque vemos que hay muchos religiosos, usted lo puede ver, ve usted en abundancia, pero solamente son religiosos. Pero ve usted que haya acontecido algo en su vida, no ha acontecido nada. Y tenemos el ejemplo del fariseo, vemos que él era religioso, creía que era importante, que tenía en control a muchas iglesias y todo eso, pero solamente era pura religiosidad. Se necesita un nuevo nacimiento. Amén, Señor. El tiempo se nos está terminando. Ahí creo que lo vamos a dejar. Pónganse de pie. Espero que esta plática pueda ayudar a cada uno de Amén, ustedes. sí, Señor. Porque tomamos como ejemplo este joven que dejó ir esa gran oportunidad de poder recibir vida eterna. Ya usted, eso puede estar pasando con cada uno de nosotros de la misma manera, teniendo la oportunidad de poder reconocer a Él y poder recibir esa bendición tan grande de vida eterna. Pero en vez de recibirla, nosotros nos estamos alejando más y más. Que Dios tenga misericordia. Amén. Sí, Señor. Ustedes todos. Oremos, Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado. Amén. De poder meditar en Sí, tu Señor. palabra. Sí. Padre, y poder ver lo que tú eres
para cada uno de nosotros, que solamente tú tienes el perdón de nuestros Sí, pecados Señor. y tú eres el que das vida eterna. Amén. Padre, con una bendición por estos jóvenes, que tu gracia sea con cada uno de Sí, ellos. Señor. Padre, ellos puedan reconocerte a ti y dejar esa vida, quizás, Padre, de religiosidad, de pertenecer a la iglesia, de asistir a la iglesia y pensar que con eso basta, pero se necesita nacer de nuevo. Amén. Se necesita recibirte a ti, Sí, Señor. aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. En tus manos están estos jóvenes y Sí, que tu Señor. gracia sea con ellos. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Señor, Jesucristo. Señor. Amén y amén. Amén, amén. Pueden salir.